Tinc la sort de presentar a Joao, no? Que va ser un descobriment. Jo l'havia llegit molt fa temps perquè Joao ha fet una tesi i ha fet també un llibre que us recomano a tots amb Ramona Domínguez de la Biblioteca de les Cases de les Conxes i la seva tesi és part d'aquest treball, no? D'integrar, de treballar des de la biblioteca pública en la participació ciutadana. I això és una cosa que sembla que la fem tots els dies, no? Que és una tasca de biblioteca pública, no? Treballar amb la gent, però no l'hem fet o no l'estem fent des d'una visió integradora i realment participativa, no? I és una de les coses que jo més a estudiar i més a treballar. Així que és un plaer estar aquí amb ell i escoltar-li que ens contaràs. Moltes gràcies, Joao, per haver fet l'esforç de venir a València. Buen día, muy obrigado. Yo voy a hablar en castellano porque mi valenciano no es suficientemente bueno, solamente por eso. Prometo que una próxima vez yo me lo preparo y creo que es posible. Muchas gracias por la invitación y hoy voy a hablar de participación ciudadana y bibliotecas. Vamos un poquito, yo no sé hacer aquí un poquito de estudio de mercado antes de empezar. Hay muchos bibliotecarios públicos, manos, sí, vamos, por lo menos hay algunos, ¿no? Eso. Lo que voy a hablar no solo se aplica a las bibliotecas ni a las bibliotecas públicas, sino a cualquier servicio que se presente del Estado. ¿Verdad que mi visión va por ese lado? Yo voy a poner el cronómetro para que todo vaya bien. Entonces, vamos a empezar. Esta parte teórica que todo el mundo ya más o menos conoce, ¿no? Este famoso manifiesto de la IFLA que cumple ahora 25 años, ya nos hablaba de la idea de ciudadanía, de democracia. Si no saben, la IFLA este año está revisando yo no sé si se escucha, porque yo aquí tengo un eco, Vale, perfecto. Decía, este manifiesto ya hablaba de todo: ciudadanos bien informados, derechos democráticos, un papel activo en la sociedad, participación constructiva. Todas estas palabras que van rellenando y cada vez están más en el discurso de las instituciones públicas, en el discurso también de los políticos. Y en el primer manifiesto, o el primer gran manifiesto, que es el de 94, aunque había uno de 50 y otro de 70, habla principalmente que todo esto se consigue a través del acceso libre a la información y de una educación satisfactoria. Pasados unos años, el manifiesto que hizo Philip Grill, que es un bibliotecario inglés, cambió un poquito, ¿no? Le dio un poder mayor a la biblioteca, pero asociándola al mundo de la información. Esto, vamos, para quien estudia un poquito los entresijos de la IFLA, sabe que esto pasa porque se creó un grupo de bibliotecas escolares que reclamó el poder de la educación para ellos. Pero lo que yo les quería decir es cómo estas palabras se van repitiendo, ¿no? Sociedad democrática, motor de la mejora social, sociedad bien informada. Yo me acuerdo en mis clases que nos decían, en el primer año de biblioteconomía, en la introducción a las bibliotecas, nos decían: las bibliotecas son un pilar fundamental de la democracia. Y a mí eso me sonaba a nada. Sí, porque yo como portugués, y si conocen un poquito nuestro Nobel, ¿no? Saramago, saben de esto, ¿no? La única cosa buena para hacer cuando te ponen una frase de esas es exagerar, ¿no? Como hace Saramago en el ensayo de la lucidez y en el ensayo de la ceguera, si no hay bibliotecas en el mundo, la democracia estaría realmente tan afectada. ¿Será que somos nosotros un pilar fundamental de la democracia? Eso es una cuestión que yo siempre me hago mucho, ¿no? Es decir, si ahora de repente las bibliotecas desaparecen, ¿cómo quedaría la democracia? Eso es yo les invito a tener esta preocupación y a no dormir esta noche debido a esto.
Pero, ¿y dónde quedan todas estas ideas bonitas? Democracia, valor social, cambio institucional, participación constructiva, ciudadanos bien informados. Se quedan en los no lugares del lenguaje. En los años 60, un francés llamado Marc Augé creó un concepto llamado los no lugares, que eran los aeropuertos, estos museos de arte fantásticos, sitios maravillosos, pero que no tienen identidad, no tienen una identidad propia. Yo, como muchas veces me invitan a dar charlas sobre participación, lo que voy es inventando cosas para entretenerme yo también. Así, porque ustedes son la primera vez que me escuchan, pero yo ya me escuché muchas veces y a veces me aburro de mí mismo. Entonces voy inventando cosas también para entretenerme. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una ruta para que todos estos conceptos no se vayan a la basura. Voy yo a intentar hacer esa ruta entreteniéndome a mí y a ver si ustedes se entretienen un poquito. Si no me entienden o si hay alguna palabra rara, vamos, alguien que grite, ¿vale? Y como les decía, eso, hacer una ruta para evitar estos no lugares, de no decir democracia, participación ciudadana, cambio social, una y otra vez, ¿no? Porque es que cada vez se va escuchando más, vamos, la participación ciudadana. Cuando yo empecé a estudiar, había poquísima cosa en español, y ahora, vamos, podía haber hecho mi tesis solo con bibliografía en español. Para evitar este en un lugar, yo creé una ruta, que es una ruta ficticia, es una disculpa, espero que sea buena, para ver cómo podíamos aplicar la participación ciudadana en bibliotecas, evitando transformarlas en no lugares. La primera sería encontrar un nombre, la segunda sería llenarlo de significado, conocer su práctica, conocer sus ventajas y no ensuciar el nombre. Esto parece muy católico, que va muy bien con lo que tengo aquí detrás, ¿no? Vamos así con el escenario, pero es una cosa importante que hablaremos al final de esta charla. Encontrar un nombre significativo. Esto es quizás lo más fácil y lo más difícil, porque tenemos 1000 nombres para la misma cosa, ¿no? Y yo siempre me da gracia que cuando la gente de participación ciudadana que trabaja en bibliotecas o que trabaja en ámbitos culturales o museos, siempre habla de ahora que tenemos la participación ciudadana, como si estas cosas ya no se deberían haber hecho antes, solo que ahora tienen un nombre, que es conectar la comunidad con la institución y con aquella frase manida, ¿no? De crear una biblioteca o crear un espacio hecho para el público y por el público, ¿no? Que nunca se sabe bien lo que esto significa, pero se sigue utilizando una y otra vez. Entonces podíamos elegir como nombre participación ciudadana. Entonces vamos a ver lo que es eso de participación ciudadana. Teóricamente es un concepto muy fácil de captar, ¿no? Son todas las metodologías, técnicas, métodos, actividades que permiten a los ciudadanos participar, ciudadanos o grupos de la ciudadanía, después hablaremos mejor de esto, participar gradualmente en la toma de decisiones de los servicios públicos. Aquí vamos a las charlas, no sé cómo será después, pero normalmente esto es todo muy bonito, pero cuando hago talleres y tenemos que llevarlos a la práctica, la gente ya cuando empieza a decir, uy, dividir la parte de toma de decisiones ya va a ser más complicado y se molestan un poco, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tomar las decisiones solas, como si nuestras instituciones no trabajasen para alguien y no participasen en un entramado social. Llenarlo de significado. Esta es la problemática. ¿Sí? Yo les comento, cuando hacía la tesis, esto fue mi quebradero de cabeza, saber lo que es realmente la participación. Ya después de la primera capa, ¿qué es? ¿No? Ir estudiando. Yo hablo siempre de 3 mitos de la participación ciudadana. La participación ciudadana o otras formas de política no es algo nuevo. Se funda, el concepto se empieza a utilizar en los años 60, no es para nada un consenso científico,
hay algunos consensos, pero en general no hay un consenso total, decir esto es esto. Yo no puedo coger una cosa y decir esto es participación, esto no es. A veces es difícil. Hay sí es algunas características que es lo que vamos a ver que nos pueden permitir adentrarse un poquito más. La primera es que la participación es un proceso. Vamos, que esta cosa de hacer una actividad y llamarla participativa, pues vamos a intentar dejarlo. Una actividad sola no es participación ciudadana, 2 actividades no son participación, 3 no son participación y podríamos seguir. Significa cuando hay un plan a largo plazo, y a largo plazo, vamos a decir, estamos hablando en esta época que todo cambia, vamos a decir, cosas que empiezan desde 1 año hasta 3, eso sí ya se puede considerar participación ciudadana. Es algo que solo afecta a los servicios públicos. Como siempre, todos estos conceptos empiezan normalmente en las universidades y después son robados por el sector privado. No existe participación ciudadana como tal en el sector privado. No significa que no puedan tener dinámicas participativas que son casi iguales, pero el gran objetivo es que el ciudadano, y el ciudadano solo es ciudadano delante del Estado, no es ciudadano delante de Coca-Cola, por ejemplo. No, ahí es un cliente. No sé si hay alguien de Coca-Cola para pagarme la publicidad. Entonces, eso es importante. Solo en la parte pública hay realmente participación ciudadana, o por lo menos en instituciones que estén abiertas al público, no con una visión comercial. Tiene que ver con la redistribución de poder. Esta es una cuestión, este es uno de los términos que cuesta entender. Redistribución de poder significa 50-50, en el máximo, vamos a decir. Nunca se habló mucho de control ciudadano. Si leen un poquito, habla mucho de control ciudadano, empoderamiento del pueblo, gestión ciudadana. Vamos a decir, cuando se transfieren los poderes del Estado para un grupo de la ciudadanía, como pasó en las bibliotecas inglesas, deja de ser participación ciudadana, porque ya no hay la relación entre Estado o un servicio público y el ciudadano, sino que pasamos la responsabilidad, pasamos la pelota toda al otro lado. Y la intencionalidad, que es tal vez el criterio más consensuado, que es esto. En la participación ciudadana participa quien quiere. Esto parece muy criticable, ¿no? Porque siempre hay grupos que van a quedar fuera. Entonces, la participación ciudadana aparece en los 60 como idea de una nueva forma de democracia para completar, y no para cambiar, sino para completar las democracias representativas. ¿Y qué pasa? Cuando hay una votación, la gente va a votar porque quiere, excepto hay países que no, pero en la mayoría de los países la gente vota porque quiere. Si el Estado no va con una escopeta y obliga a alguien a votar. Entonces, ¿por qué en las otras formas de democracia no tiene que ser intencional, no tiene que ser una voluntad de quien quiera participar? Esto no significa que uno no pueda intentar lanzar el gancho para conseguir más gente. Son cosas distintas. Y ahora, otra cuestión que yo cuando empecé la tesis empecé al revés. Como no conseguí entender lo que era la participación ciudadana, empecé con aquello que se sabía que no era. A ver si haciendo los bordes podía entender lo que estaba en el centro, ¿no? Las elecciones no son participación ciudadana porque no hay una relación real, sino es una relación momentánea que después se queda ahí y nadie sabe muy bien, ¿no? Así, no, y también tiene que ver porque ningún ciudadano después de elegir un votante puede hacer nada sobre las políticas de esa gente, vamos a decir. Ellos tienen, el poder se transfiere a un grupo. Las manifestaciones no, porque tampoco son un proceso, tampoco hay una relación. Los colectivos sociales tampoco son, porque ni siempre, esto estoy hablando de generalidades, vamos, que
habrá casos que sí, pero en la mayoría de los casos no. Los colectivos sociales, porque normalmente la relación es esporádica, no hay un proceso tampoco. En el voluntariado pasa lo mismo, por ejemplo, la gente hace voluntariado en bibliotecas, pero hace voluntariado donde las bibliotecas les dejan, con las normas de las bibliotecas, con las normas de los consorcios. Entonces, y la colaboración, que eso es muy, y siempre me parece gracioso cuando a veces en talleres, que yo pregunto, ¿vosotros hacen participación? Y la gente empieza, sí, hacemos mucho, participamos mucho con la sociedad. Pues ya cuando empezamos a desgradar, sí, pero ellos colaboran mucho. Este es como el marino, ¿no? Que dice, yo colaboro en casa. ¿Sabes? Como es más o menos lo mismo, que está muy bien la colaboración, ¿vale? Pero no es participación ciudadana, hay que definir lo que son las cosas. Yo miro tanto para abajo porque estoy mirando el cronómetro. Continuando. Antes de ir a la parte más práctica, donde les voy a enseñar algunos casos, les quiero decir, hay que intentar hacer nuestras bibliotecas participativas porque son métodos que están muy estudiados y que nos facilitan una mejor gestión y realmente ofrecer algo útil a los ciudadanos. Lo que no significa que todo en la gestión bibliotecaria sea participación, que a veces también nos pasamos, los paladines, se dice así, ¿no? de la participación, de repente piensan que todo en el mundo tiene que ser participación ciudadana y ni todo tiene que serlo. Las bibliotecas tienen también otras funciones que la participación ciudadana no puede y otras tareas que no puede suprimir. Ahora vamos a los casos prácticos para ver si se entiende un poquito mejor. Yo les voy a presentar 3 casos prácticos. No los presento el de la Biblioteca de Salamanca, aunque les voy a hablar un poquito de él, porque tiene su interés, aunque ya les contaré. No es una experiencia que aún está en sus inicios. El caso de Bellingham. Si alguien leyó algo mío, siempre aparece esta misma imagen, porque a mí me encanta este caso, porque es tan fácil y tan fantástico que yo creo que hay que difundirlo. Esto que ven aquí es un modelo creado por la ALA que se llama modelo de polos opuestos. La ALA teóricamente inventó 4 polos opuestos, que son los que vienen aquí, que permiten definir la misión de una biblioteca. Y lo que hicieron en Bellingham fue una cosa muy sencilla. Esto, aquí que ven una imagen muy pequeñita, tenía 1,5 metros, estaba en las paredes de la biblioteca. Ese día se invitaron grupos de personas a la biblioteca, escogidos. Ahora vamos a hablar también de cómo escoger a las personas en las bibliotecas, a esos grupos para venir. Y les pedían que con uno de estos círculos escogiesen lo que significaba, lo que la biblioteca debería ser. Entonces ven, ¿no? Ser para más uso individual o más uso comunitario. Antes de eso se explicó un poquito los polos y después de ello se hizo un debate con los polos elegidos para saber lo que significaban realmente. Y es interesantísimo leer los informes de este trabajo, es interesantísimo como una cosa tan sencilla nos permite llegar a resultados tan buenos. Y esto tuvo un impacto fuertísimo en Bellingham, ¿no? Así, crearon nuevas salas, cambiaron toda la estructura de la biblioteca y esta historia que estamos siempre ahora hablando, que los préstamos bajan, Bellingham lleva subiendo préstamos desde que utiliza metodologías participativas. Y ustedes piensan, si ustedes llaman a la gente va a vuestra casa. Entonces ya la relación se empieza a activar. Y después llevan amigos y todo esto. Les cuento el segundo ejemplo. Yo sé que va mucho ejemplos americanos. No es que los americanos sean mejores, es que los americanos son mejores en divulgar las cosas que hacen. Es simplemente eso. Que en España se hacen cosas muy interesantes, pero es muy difícil llegar a ellas. Hay que conocer, hay que mandar correos. Y esto es muy confortable porque estás en casa y sacas la información de internet sin tener que hablar con nadie, pudiendo escoger tú por ti mismo. Esto es el plan estratégico
de Washington, de la Biblioteca Central de Washington. Y la dinámica fue lo mismo. Seleccionaron un grupo de personas para que viniesen a la biblioteca, en este caso eran 40, y le hicieron una única pregunta, que era: ¿qué objetivos debería tener la biblioteca en los próximos 3 años? Y de ahí salieron un montón de ideas, fue un tipo focus group, la gente hablaba mucho, explicaba, y se crearon 18. Después los bibliotecarios, después de esas reuniones, lo que hicieron fue listar 18 objetivos y agruparon a aquellos que eran un poco semejantes. Cuando tenían los 18 objetivos, los llamaron a todos otra vez y les dijeron: pues bien, no tenemos dinero, ni equipo, ni nada para hacer esto. Hay que escoger 3, ¿vale? Y salieron 3 objetivos con un planning, esta cosa que estudiamos, que se hace poco, pero que debería hacerse más, plan estratégico de toda la vida, ¿no? Objetivo estratégico, táctico, operativo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se definieron los 3 objetivos estratégicos, que son estos: Alfil para niños, actividades culturales y formación continuada. Y después, en los informes ustedes ven que hay más detallado, ¿no? Explican, ¿no?, qué actividad realmente quieren, en qué ámbito, si más cultural. Vamos a hablar de poner cine independiente, por ejemplo, en las actividades culturales, porque dice que en Estados Unidos es más difícil ver en algunas comunidades, por ejemplo en Washington declararon que era más difícil ver cine independiente, cosas muy prácticas. Yo perdón de estar siempre pero cuando hacía la tesis quise poner una frase que mi directora de tesis, ahora me vengo, la quitó, que era: que no se preocupen, que vuestros usuarios no van a querer transformar las bibliotecas en una piscina, que es un miedo que la gente tiene, ¿no? Normalmente en todos los casos que yo pude ver, y han sido algunos, nunca hay nada tan disparatado, son cosas muy normales, y a veces incluso a mí me provoca un extrañamiento diciendo: ¿cómo el bibliotecario no llegó a esto antes? Porque es verdad que es muy difícil gestionar si estamos muy apartados. Entonces, esto es una forma de comunicar. Esto lo hacen todas las empresas de otras formas, con estudio de mercado, antes con las encuestas, estas pesadísimas que nos llamaban, ahora con Big Data, pero es enlazar unos objetivos muy fáciles, vamos, y muchas veces son cosas normalísimas. Y les presento uno de La Coruña, que es, no sé si conocen este trabajo, es una pasada. Yo no sé decirlo mejor en mi castellano, es una pasada. Es verdad que este proyecto tuvo la ayuda de la Fundación Sánchez Pérez y es una pasada lo que hicieron. Pero más fantástico aún no es solo todo el proyecto, es que después de terminar el proyecto, en bibliotecas pequeñitas, la semilla de la participación siguió y la gente está trabajando y hacen focus group anuales, tienen la obligatoriedad de hacer grupos de debate anuales. Esa semilla se mantuvo y está dando muy buenos resultados. Los usuarios van a las bibliotecas, cada vez tienen más y tienen nuevos públicos, que a veces nos preguntamos por qué la gente no va a las bibliotecas. Una cosa que me sorprendió mucho cuando llegué a España fue que yo estuve un poquito de tiempo en Madrid y conocí gente del mundo más de la poesía, gente joven, y claro, ellos no iban, y eran algunos autores medianamente conocidos en las redes, todo, y no iban a las bibliotecas, pero llenaban los bares. Si alguien va a Madrid y quiere saber bares donde hay spoken word, yo les puedo decir porque están llenísimos. Y claro, ellos lo que decían es que no le invitaban, de biblioteca nunca les habían invitado, de los bares les invitaban. Ahora, una pregunta: ¿cuándo empezar? ¿Podemos empezar ahora o después? Vamos, cuando ustedes quieran. No hay mucho que explicar. Lo que hay que tener consciente es que cuando uno empiece esto, tiene que ser consciente de que quiere hacerlo y que sus dinámicas van a cambiar. Lo que no podemos hacer es llamar a la gente a participar y después decir: eso no va mucho con mi biblioteca, eso no lo vamos a hacer. Hay que
poner de su parte. Esta cosa del diálogo es muy complicado, ¿no? Que decían en la primera charla, ¿no? Esta cosa del diálogo, de hablar, es muy entre oírnos y realmente haber un diálogo. Hay una diferencia. ¿Qué cosas tenemos que saber en cada fase, ¿no? Si estamos preparados, si queremos hacerlo, no hay problema ninguno de llamar a la gente y decirle, estamos preparados a la mitad, ¿vale? Esto es como una relación, ¿no? Uno cuando se coge un novio, una novia, pues le dice, pues vamos a ver qué da esto, ¿no? Intentar un poquito eso, decirles que vamos a intentar, que es todo muy nuevo, ser sinceros. La sinceridad es muy importante en estos procesos. Decirles que vamos a empezar esto. Yo ahora trabajo en una biblioteca escolar y el próximo año vamos a empezar con dinámicas participativas. Y claro, yo llamé a los alumnos y le dije, pues que yo con adolescentes pues nunca hice nada de esto. Entonces, vamos despacito, así, a ver qué sale y todo, y se puede hacer. Así. Incluso ellos están más abiertos a decir, a ver, no le vamos a cambiar todo de un momento, que le va a dar una cosita y le vamos proponiendo poco a poco. Yo los veo así que van guardando cartas para ir lanzando poco a poco. Empezamos ya las primeras reuniones y el próximo año ya empezamos en serio. Y saber en qué punto estamos. Esto es, no sé si parece una escalera, si no, pero en la participación ciudadana siempre se habla de la perspectiva de escalera, ¿vale? Para que tengan una idea. El primer patamar participativo que se considera participación es el derecho a ser informado. ¿Qué es esto? Vamos a decir, que la gente pueda conseguir información de sus centros y sepa todo. Yo aún hoy me quedo impresionado, les vuelvo a decir yo porque yo hablo siempre de mi parte, que es lo que conozco. Ahora estoy haciendo un estudio pequeño y me está costando una infinidad conseguir las estadísticas de las bibliotecas. Aparte de aquellas estadísticas que publican muy básicas, conocer un poquito más es imposible. Entonces yo tengo que llamar al jefe de servicio, el jefe de servicio llama a alguien de la junta y vamos, aunque yo no le estoy pidiendo que me den el número de cuenta, ¿sabes? Le estoy pidiendo información básica. Después hay todo un conjunto de patamares que no son participativos, pero que no significan que no sean útiles, que son los primeros diálogos, conversar, conocer a la gente, saber sus nombres, saber un poquito los líderes de la comunidad, las personas más significativas, aquellos que mueven actividades, eventos. Después hay el derecho a ser consultado, ¿no? Que ya es cuando entramos en las reuniones grupales, en hacer focus group, todo eso. Muchas veces el derecho de ser informado y el derecho de ser consultados se juntan, ¿vale? Cuando uno ya tiene mucho coraje, dice, pues vamos a todo. Entonces dice, vamos a hacer estas reuniones, aprovechamos, informamos a la gente de lo que se puede hacer. No pasa nada decir a la gente, pues, que no se puede hacer porque no nos van a dar autorización, o porque esto está contra la ley, o porque no tenemos dinero. No pasa nada que muestren vuestras cuentas al ciudadano. Vamos a decir que no hay dinero para hacer esto. Es algo básico. Y la última parte de la escalera es el derecho a tomar parte, a que sus deseos sean vinculativos. Ya les digo, no se preocupen, porque normalmente no desean cosas muy raras. Eso, ¿por dónde empezar? Identificar los grupos. Voy un poquito rápido, aunque me gusta más parar en estas partes, porque son las partes más prácticas, pero lo demás es teoría. Identificar los grupos de la comunidad. Podemos consultar los censos, sepan cómo se dibuja vuestra comunidad, lo básico que se hizo toda la vida. Identifiquen los stakeholders. Esto es muy curioso. Este es un concepto inventado por un señor llamado Edward Freeman, que consideran los stakeholders todas aquellas personas que influencian el trabajo de un centro o son influenciados por ese mismo trabajo. Y después el MIT creó un modelo muy curioso, que es el modelo concéntrico, que son unas esferas unas dentro de otras, y dice, no sé por qué las instituciones públicas quieren trabajar siempre con toda la comunidad y nunca abarcan, en vez de empezar poco a poco, vamos por los que están junto a nosotros, y pues poco a poco, aprendan a tener buenos amigos. Es una cosa que yo me parece siempre muy bien. Siempre me parece
que a veces las bibliotecas, eso pasa mucho, yo trabajé de gestor cultural y los escritores, por ejemplo, se quejan siempre que las bibliotecas de sus pueblos nunca los llaman, les llaman de otros pueblos. Nosotros no tenemos amigos cerca, pero queremos tener amigos lejanos. Es decir, intenten dinamizar lo que está muy cerca. Yo sé que las bibliotecas están abiertas para todos, teóricamente es así, pero nuestros servicios se tienen que dar de una forma gestionada, primero con los que están más cerca y cada vez agrandando más este círculo. Crear un mapa de stakeholders no es difícil. Yo en la biblioteca de Salamanca lo hice, y en reunir la gente de la biblioteca que nos vayan dando ideas, con quién se relacionan, con quién les gustaría relacionar, y después dibujar un mapa, quién está más lejos, quién está más cerca, y coger de internet y teléfono y llamar. Así que tampoco es tan complicado. ¿Qué hacer después? Hablar con nuestros stakeholders, hacer reuniones. Pues siempre pasa. Hay mucha teoría, ¿no? Y siempre había este problema de, pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Después hay que transcribir las charlas todas. ¿No? Tampoco hay. Es mejor hacer que no hacer nada. Entonces la idea es, hablen con vuestros stakeholders, saquen las ideas principales, llámenos otra vez para confirmar que esas ideas principales son las verdaderas y vayan, vamos así, no se pierdan en tecnicismo de vamos a transcribir todas las charlas, hacer un análisis de los componentes principales, porque eso pierde mucho tiempo, vamos así. A mí se me da gracia cuando lees las grandes empresas que lo hacen, porque lo tenemos que hacer los servicios públicos de eso. Y es verdad, somos públicos, pero las grandes empresas tienen un impacto en nuestras vidas terrible. Nadie les obliga a tener esta definición, una transcripción de todas las frases. Hablen con la gente cara a cara y saquen las ideas principales y pregunten si realmente esa era su visión o si han entendido mal. Y después, y esto es un pedido que hago a todos, vamos, documentalistas, bibliotecarios, creen documentación porque es la única forma que otros aprendemos, que los investigadores puedan hacer investigaciones y que las universidades sean útiles para el área. Lo que pasa es que hay un vacío, hay un silencio. Cuando empiezas a hacer investigación hay un silencio absoluto, no se puede sacar datos. Da un trabajo inmenso hablar con todo el mundo, no conoces y después uno te presenta a otro, y una cosa que yo podía hacer en 2 semanas en mi casa me tarda 8 meses porque estuve esperando que me contestasen al correo, que algún amigo mío conociese otro. Saquen ese documento, saquen a la comunidad, pero por favor, eso también es importante, hagan cosas sencillas. En nuestros países, que somos muy parlachines, ya se ve por mí, que hablamos mucho, ¿no? Así, para contar una cosa, a veces necesitamos una frase, ¿no? Este refrán español que me gusta mucho, ¿no? Si una cosa buena y breve, 2 veces buena, ¿no? Eso, ser breve, las ideas concisas, no utilicen tecnicismo, no utilicen grandes elocuencias, vamos a decir, las subordinadas son muy bonitas para clase, pero no funcionan para los documentos oficiales, no es una confusión. Ahora vamos a ver un poquito de las ventajas, aunque fuimos viendo. Yo les puse estos 3 señores que todos conocen, simplemente para ver que esto de la participación ciudadana, aunque no tuviese ese nombre, no es nada nuevo, ¿no? Rousseau habla de la idea del bien común, de la responsabilidad, de aumentar el sentimiento de pertenencia. Ustedes, como bibliotecarios, como personas que trabajan en el Estado, personas en general, saben que cada vez estamos más solos. Hay un grave problema, principalmente en Europa, que son los países que yo conozco mejor, de soledad de gente joven, de que la gente llega a las ciudades y no sabe qué hacer, no conoce a nadie, es muy difícil, se trabaja muchas horas. Este tipo de dinámicas promueven también un acercamiento, que la gente se sienta parte de una comunidad, a que es nuevo, por ejemplo. John Stuart Mill, aquí puse Rousseau y Mill, para hacer el juego, ¿no? entre las diferentes políticas. Habla de la acción felicitante, ¿no? Del placer de participar en la sociedad y del desarrollo de sentimientos altruistas. Y Edgar Morin habla de que la participación ciudadana es la única forma de revitalizar las democracias que están realmente decaídas, ¿no? Es
una posibilidad. Los países que las aplican han tenido muy buenos resultados. Y después estas son un poquito un conjunto de obviedades, pero nunca queda mal decirlas, ¿no? Que nos permite estas dinámicas conocer la realidad social, nos permite sacar datos para hacer nuestra programación, nos permite el cambio de mentalidades, de que la gente no considere el Estado algo fuera de sí, que no considere los servicios públicos como algo fuera de sí, sino que diga, pues ahí se puede proponer cosas, ahí se puede hacer cosas. Después, la transparencia, ¿no? No hay participación ciudadana sin transparencia. Los datos son muy importantes. Yo no sé por qué en nuestros países todos tenemos miedo de decir cuánto ganamos. Es una cosa, aunque trabajemos para el Estado, todo el mundo parece que no, se va a meter en mi vida. Nadie te está preguntando, vamos, ¿qué haces tú al domingo a la noche? Vamos, sino ¿qué ganas, ¿no? ¿Cuánto te paga el Estado? ¿Cuánto el Estado paga a tu servicio para desarrollar determinadas cosas? Y aumenta la conexión Estado-ciudadanos, eso ya hablé. Vamos, son unas obviedades simplemente para que queden ahí. ¿Por qué aplicarlo? Primero, la disculpa oficial está en la Constitución. No sé si esto sirve de mucho, pero la Constitución, al contrario de muchas, ya tiene desde el inicio la idea del derecho de participar en abierto, aunque casi nunca se aplica, pero está. Vamos, la Constitución es una ley de leyes, significa que es un órgano, un elemento orientador, no sé cómo se dice, y se queda ahí, está en la Constitución. Después, en la Comunidad Valenciana, que yo no sabía, sí, hay una ley, la puede leer, pero pasa siempre lo mismo. Casi todo es transparencia. Lo de participación se queda un poquito más en segundo plano. Después respetan nuestra historia, ¿no? Si ustedes investigan un poco la historia de las bibliotecas, siempre fueron espacios de debate, de aprendizaje. Esta idea que se creó de sitios silenciosos y todo, es un poco un mito, ¿no? Sí. Yo les puedo contar algunas historias. Hay un libro muy interesante sobre las bibliotecas portuguesas, donde escritores refieren borracheras en bibliotecas y producciones de grandes documentos a post-borrachera, post-borrachera. Entonces, que fueron espacios realmente de mucha vida, espacios que los protegían a veces del Estado y que tenían más vida de lo que uno puede pensar. Y después todo eso, ¿no? Que es útil para los ciudadanos, que vamos a ofrecer cosas que a los ciudadanos les gustan, que nos permite tener un público más público y más fidelizado. Y ya. Vamos terminando. Yo creo que no hay mucho que explicar porque se ha de aplicar en bibliotecas, ¿no? Somos un servicio de proximidad, estamos abiertos al diálogo, eso es indispensable. Debemos servir las comunidades, sean ellas pequeñas, grandes, más cultas, menos cultas, da igual, pero debemos hacerlo. Y después ya, si queremos, es que es la única manera de que esto vaya adelante, ¿no? Sí, las bibliotecas van a durar muchos años, pero con el decréscimo que está habiendo en préstamos, en usos en algunas comunidades, por ejemplo en Andalucía, no sé si saben lo que está pasando, en la provincia de Sevilla, este año cerraron 3 bibliotecas principales, ¿no? Y la idea es que va a seguir así, porque es muy fácil a través de los datos definir que no son útiles, pero también es vuestra responsabilidad crear datos que digan que son útiles. Piensen que siempre los datos es una mentira probada, sí. Siempre se pueden no inventar, pero conseguir esa opinión, sí. Porque esos datos son los datos que prueban que se pueden cerrar las bibliotecas son siempre tan generales que olvidan esa gente que está en el círculo cerquita de la biblioteca. Si les dan voz, si les ponen un megáfono, esa gente puede hacer mucho ruido. Yo no les voy a decir la comodidad porque me parece que no. Eso yo estuve dando, les voy a decir el sitio, vamos a decir,
curso en Murcia y había un problema de esto. Entonces yo le propuse que se hicieran asambleas públicas y se consiguió que la biblioteca, esa que estaba ahí un poquito, consiguieron, pero claro, cuando se empieza a ver que se juntan 50 personas, 100, la última había tenido 300 personas, el alcalde le da así un poco de cosa decir, uy, son 300 ya, porque la gente, es muy fácil, vamos a decir, pongan un té, un café, llaman a la gente para hablar, porque la gente va, yo creo que la gente contesta. Y después, nosotros bibliotecarios somos especialistas en hablar. Hablamos, vamos a decir, yo hablo con el codo, casi todos los días. Somos especialistas en hablar. Siempre nuestra actividad fue hablar con los demás. Esta idea del bibliotecario callado y todo, que no sé de dónde vino, yo, vamos, conozco pocos así, en realidad. Hay que mostrar que no somos así. Y ahora esta parte más divina, de no ensuciar el nombre. Yo les pido, vamos, como creyente en esta cosa llamada participación ciudadana, que no utilicen la palabra participación ciudadana, participativo para todo, porque lo que hacemos es ensuciar ese nombre. Derrida, creo que es en este libro que se llama Gramatología, habla de la fruición de las palabras. ¿Qué es lo que pasa, no? Esto pasa en casi todo. Cuando surgen las palabras libertad en los años 70, esas palabras no surgen, las palabras existían, pero que se empiezan a venir asociadas a un montón de cosas, se empiezan a ensuciar. Y ahora decir libertad, pues es algo que casi ya no significa nada. Entonces eso, no decir participación ciudadana en vano, vamos a decir, yo no sé que en español hay un mandamiento también, es igual, no en vano, vamos a decir, no decir participación ciudadana en vano y ser honesto, vamos. Yo no creo en un Estado o un trabajador público que no sea honesto, es la única cosa que podemos ser, ¿vale? Y tampoco hay miedo ninguno, vamos a decir, no hacemos nada de tan equivocado. Así que pueda traer algo malo. Yo les traigo aquí esto porque me encanta la expresión y creo que se adecua, yo más por la expresión que por el libro en sí, se adecua mucho de papel mojado, eso. Y que cuando empiecen una cosa no lo dejan en papel mojado, que sigan hasta el final. Y muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues yo encantado de contestar. Muchas gracias. Obrigado.